El sabio y el santo de la espada. Capítulo 3. Un momento de alivio. Parte 2. Huele. 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 Esos eran los únicos pensamientos en su cabeza mientras el sanador con orejas de gato le quemaba los nervios una vez más. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo habían capturado y puesto en esa celda oscura y húmeda, pero no mostraba señales de terminar. ¿Estás listo para decirme cómo curar a Crust-sama ahora mismo? Cuanto más rápido reveles tus secretos, más rápido terminará esto, ya lo sabes. Date prisa ya. Yo, no sé cómo, tosió mientras luchaba por pronunciar las palabras. Qué patético. A pesar de que te ofrecieron liberarte una vez que nos brindaras toda la información que requerimos, sigues alegando que no lo sabes. Lo siento por ti. Nadie apreciaría tus esfuerzos. El caballero de cabello violeta claro se burló de él, mientras Subaru rogaba desesperadamente por un momento de alivio. Hazte a un lado, Ferris. Déjame intentarlo de nuevo, le pidió Julius al chico de orejas de gato. ¿Qué le has hecho a mi hermano y a Crust-sama? ¿Cómo lo arreglamos? El caballero de cabello violeta hizo una pausa por un momento, esperando que respondiera. En comparación con hace 2 minutos, sentía que al menos podía hablar ahora que su cuerpo no se sentía como si estuviera en llamas. Respiró profundamente y comenzó a responder, yo, realmente no lo sé. Soy el caballero de Emilia Y. Salió volando y se estrelló contra las paredes de la celda de la prisión cuando la espada de madera golpeó su abdomen. ¿Con qué fundamento te llamas caballero? Uno de los candidatos a rey, nada menos. Las palabras de Julius hicieron que los ojos de Subaru se abrieran de par en par al darse cuenta. No, espera, Subaru tosió. No miento, realmente soy el Kuchi. Sus intentos de levantarse y explicar fueron seguidos por más palizas con la espada de madera. Parece que no lo entiendes. Somos caballeros del reino. Encarnamos su dignidad a diario. No entrenamos en cuerpo y espíritu solo para que un cultista como tú mancillara nuestro nombre. A pesar de la actitud tranquila de Julius, podía escuchar al caballero apretar los dientes de forma audible. Incluso después de que Emilia-sama negó cualquier relación contigo, ¿por qué sigues resistiéndote? ¿Cuántas veces tengo que explicártelo? El título de caballero, que sale tan frívolamente de tus labios, no te pertenece. La historia se repetía. Estaba siendo pisoteado de nuevo, solo que esta vez ni siquiera sabía qué parte de sí mismo tenía que corregir para que se detuviera. No sabía de qué otra manera convencerlo si fue golpeado por él, seguido por más de lo que sea que el sanador estuviera haciendo con su cuerpo. Se había convertido en una rutina todos los días. No importaba cuánto gritara, nadie lo escucharía. No importaba cuánto suplicara, nadie le creería. Solo gritaba y lloraba mientras lo torturaban y le lanzaban insultos. Huele. Da miedo. No lo sé. Por favor, detente. Quiero llorar. Quiero gritar. Quiero un descanso. No quiero estar aquí. Quiero morir. Se estremeció y se acurrucó en una bola cada vez que lo dejaban solo después de que terminara la paliza. No era su culpa que no recordaran. Era del culto de la bruja. Y de él por bajar la guardia tan fácilmente. No quería culparlos. Pero entonces, ¿cuál era su razón para seguir torturándolo? Seguramente, nadie los estaba obligando, ¿verdad? Todos los días desde que Louis Arnett se comió su nombre, era así. Lo torturaron para sacarle información, no obtuvieron nada a cambio, lo curaron y luego se retiraron. Era completamente inútil para ellos. Entonces, ¿por qué no paran? No podía entender por qué lo castigaban así. Era tan poco confiable que no podían dejarlo ir ni ponerlo a descansar. Si fuera más fuerte, más inteligente, más capaz, ¿lo habrían escuchado? Si Subaru pudiera escapar, lo haría. Simplemente no tenía suficiente información sobre el diseño de la prisión para planificar una. El último intento no salió muy bien cuando trató de saltar del carruaje dragón en el camino de Priestella a la ciudad capital a ciegas, solo para ser aplastado bajo las ruedas de los otros carruajes que lo acompañaban. Preferiría no pasar por todo ese dolor ni le gustaría pasar por esta tortura por segunda vez. Así que esperó. En medio de la oscuridad, se aferró a una débil esperanza, esperando una oportunidad que nunca parecía llegar. Vamos. ¿Qué te llevas contigo? ¿Por qué no puedes simplemente decírmelo?
¿No quieres que esto termine también? La frustración en la voz de Félix se había vuelto cada vez más evidente a medida que pasaba el tiempo. Hacía tiempo que había renunciado al uso de su acento juguetón de gato. Julius estaba atrás, dando un paso adelante de vez en cuando para interrogarlo, pero los ligeros temblores en sus manos no pasaron desapercibidas para Subaru. Finalmente estaban empezando a darse cuenta que él podría no ser el arzobispo del pecado que ellos creían que era. Aún lo golpeaban regularmente. Pero cada vez que la espada de madera hacía contacto con Subaru, podía ver las manos de Julius temblar. Cada vez que respondía con un no sé, incluso bajo los efectos del lavado de cerebro de Félix, podía ver gotas de lágrimas escapar de los ojos del caballero con orejas de gato. Los días pasaban y el tiempo de interrogatorio se hacía cada vez más corto. Se estaban aburriendo de él. Aunque no se detuvieron por completo, sí significaba que le quedaba más tiempo para sí mismo. Si bien eso debería haber sido reconfortante para él, estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Una y otra vez, repetía sus momentos de remordimiento por cosas que estaban fuera de su alcance. Escenas teñidas de carmesí se repetían una y otra vez. Sus muertes anteriores, sus fracasos anteriores, sus fracasos actuales, cadáveres apilados uno sobre el otro, dedos que lo señalaban con odio, todo eso desgastaba su alma. Su cuerpo se retorcía y luchaba contra las cadenas que lo ataban, buscando dolor en sus heridas. El dolor era bueno. El dolor lo distraía de su aislamiento. Le hacía no pensar en el hecho de que lo habían abandonado y dejado solo y que no había nadie tratando de salvarlo. El paso del tiempo se desdibujó. Un día se sentía como una semana. Una semana se sentía como un mes. El paso hueco del tiempo lentamente se desvaneció en la mente de Subaru. Cuánto tiempo estuvo allí, no lo sabía, cuando de repente un día, la puerta de su celda se abrió de golpe, mientras miraba en estado de shock. Levantándose con dificultad, sus ojos se abrieron al ver a la persona que había entrado en la prisión. Ram. Su voz salió débilmente y sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Sin embargo, sin importarle la felicidad momentánea en su corazón, ella marchó hacia él enojada, agarró su cuello y empujó su espalda contra la pared. Detrás de ella, Garfield lo miró con desdén, mientras que los ojos de Otto se entrecerraron con sospecha. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué lo miraban así? ¿No estaban allí para salvarlo? Dile a Ram cómo arreglar la condición de su hermana en este instante o morirá como un cerdo por destrozar el amor fraternal de Ram y Rem. Ella gruñó, mientras él gruñía de dolor. Sintió que su corazón se rompía por centésima vez mientras miraba con miedo su expresión llena de odio. Ramsan, espera. Otto la detuvo. No podemos matarlo, si queremos salvar a las víctimas del culto de la bruja. TCH. Ram lo soltó de mala gana, mientras caía, tosiendo saliva y sangre. Déjame tener un momento con él. Intentaré averiguar todo lo que pueda. Otto ordenó, solo para encontrarse con la negativa de Ram y Garfield. Otto-nii, es peligroso. No hay manera de que mi asombroso ser te deje solo confía en mí en esto solo una vez. Además, estás afuera, ¿no? Si algo sucede, puedo confiar en que vendrás corriendo. Los tres se miraron en silencio, antes de que Ram finalmente cediera. Tienes 5 minutos. Si no tienes nada para entonces, Ram hará lo que quiera. Vámonos, Garf. Ram arrastró al protestante Garfield mientras cerraba la puerta detrás de ella. Otto, la débil voz del chico de cabello negro atrajo la atención de Otto de la puerta hacia él. El ataque de tos de Subaru se calmó gradualmente y miró a Otto con ojos suplicantes. Otto estaba aquí. Otto era inteligente y no impulsivo como Beatrice. Otto le creería, ¿no? El rostro de Otto se arrugó mientras se arreglaba el sombrero. Así que es verdad, murmuró Otto. Subaru intentó arrastrarse más cerca, pero Otto retrocedió lo suficiente para que las cadenas que esposaban las manos y las piernas de Subaru no lo alcanzaran. Subaru se sintió herido, pero ignoró la sensación, entendiendo por qué Otto estaría cauteloso con él. Había oído hablar del arzobispo del orgullo del pecado que afirmaba ser el caballero de Emilia Sama, pero parece que no solo estás al tanto de ella, sino también de nosotros. Eso es porque te conozco. Gritó Subaru mientras las cadenas que lo ataban resonaban por toda la celda de la prisión. Otto, soy yo, ¿no me recuerdas? Me temo que no. Respondió con el ceño fruncido. Aunque me gustaría creerte, Beatrice Chan te había señalado específicamente como un cultista de brujas, un grupo de personas que se sabe que tienen como objetivo a Emilia Sama. No sería demasiado descabellado asumir que nos has investigado.
Pero, Subaru intentó protestar, pero Otto no lo dejó. Honestamente, habría sido mucho más fácil creerte si hubieras afirmado que eras parte de algún otro campamento. No puedo. Soy el caballero de Emilia. No hay forma de que pueda, con lágrimas en los ojos, Subaru comenzó, pero Otto lo interrumpió. Si eso es lo que dices, por favor pruébalo. Por favor respóndeme esto, ¿por qué el gran espíritu creyó tan rotundamente que eres un arzobispo del pecado? ¿Por qué conoces a las víctimas de la gula si no eres un arzobispo del pecado? Subaru se quedó en silencio. La primera respuesta fue fácil. El aroma de la bruja. La segunda respuesta fue mucho más difícil. Sospechaba que tenía algo que ver con eso, no sabía que tenía que ver con el regreso de la muerte, pero no estaba completamente seguro de ello. Ambas respuestas estaban relacionadas con la bruja, pero no podía decirlo. Incluso si pudiera, solo terminaría cavando más en su propio hoyo. Yo, no sé, ¿estás seguro? ¿Ni siquiera tienes alguna teoría sobre por qué podrías recordar a las víctimas? No sé, Otto suspiró ante las palabras de Subaru mientras el chico de cabello negro miraba hacia abajo con frustración. No podía dejar que Otto se fuera. Tenía que darle una respuesta con la que Otto estuviera satisfecho. Pero antes de que pudiera decir algo, en el transcurso de mis viajes por muchas tierras, he conocido a una cantidad considerable de personas. Otto comenzó mientras Subaru lo escuchaba confundido. He experimentado de primera mano cuán capaces pueden ser las personas de ocultar sus miradas para engañar a los demás. Yo mismo he sido engañado varias veces. Subaru recordaba claramente haber tenido esta conversación antes. Aquella mañana en el santuario, cuando había decidido pedirle ayuda a Otto. Desafortunadamente, Otto probablemente no recordaba esa conversación. Y cuanto más escuchaba, más temía lo que Otto estaba a punto de decir. Ignorar las probabilidades y creer en ti, cuando claramente estás ocultando algo, no es algo que pueda hacer. Otto, por favor créeme. Suplicó Subaru, pero, no hay forma de que pueda creerte cuando no tienes nada que respalde tus palabras. Subaru sintió que se estaba rompiendo en mil pedazos. Cuéntamelo todo. Luego, al final de esta historia confusa, solo di créeme. Somos amigos, después de todo. Cayó, desplomándose en el suelo sin esperanza. Agarrando su cabello con la mano, algunos mechones se desprendieron bajo la fuerza, al igual que todos los lazos que apreciaba. Otto, has tenido suficiente tiempo. ¿Conseguiste obtener alguna información? Ram irrumpió una vez más y le preguntó con impaciencia. Otto simplemente negó con la cabeza. Tal como Ram había pensado. Incluso de ti, esperar que un arzobispo del pecado se abriera en silencio fue una idea tonta. Es un arzobispo del pecado, necesita ser tratado como tal. Mientras ella decía eso, una ráfaga de viento voló hacia él, apareciendo un corte en su mejilla. Ahora, dile a Ram cómo despertar a su hermana. Lo siento, no sé, sollozó mientras se desplomaba contra la pared y se acurrucaba en una bola. Rem, subconscientemente gritó el nombre de la chica que lo había llamado su héroe, y la única otra persona que había creído en él a pesar de todas las probabilidades. No la había visto en tanto tiempo. Sin embargo, ¿cómo te atreves a decir su nombre? Escucharlo gritar el nombre de Rem enfureció a Ram, mientras se acercaba a él, lista para decirle lo que pensaba. Pero para su fastidio, él respondió, si Rem estuviera aquí, ja. ¿Crees que te creería? Preguntó Ram condescendientemente. Asqueroso. Si estuviera aquí, habría odiado. ¡No! Te equivocaste. Él rechazó sus palabras con cada fibra de su ser. Ella no, eres miembro del culto de la bruja. Es evidente que estás involucrada con la bruja. Su hedor está por todas partes. Ella no, movió su muñeca, la cadena azotó ferozmente la parte superior del cuerpo de Subaru. La cadena sonó varias veces, los gritos dolorosos de Subaru coincidieron de cerca. Toda la situación en la que se encontraba lo golpeó de repente como un accidente automovilístico, destruyendo todo por lo que había trabajado tan duro, encendiendo todas sus relaciones en llamas. Tenía muchos arrepentimientos en su vida. Pero él sinceramente creía que mientras pudiera lograr su final feliz, todo valdría la pena. Sin embargo, cuanto más hablaba con todos, más invalidaban todo lo que consideraba valioso, una emoción que nunca había sentido hacia ellos comenzó a gestarse en su corazón. Había miedo. Había dolor. Había angustia. Había desamor. Había traición. Las emociones negativas se arremolinaron en él hasta que se asimilaron y se transformaron en rabia por su situación injusta. Apretó los puños y apretó los dientes mientras la fulminaba con la mirada.
Sorprendida por el repentino cambio de humor, Ram se estremeció de sorpresa. Ella lo fulminó con la mirada con enojo. ¿Qué pasa, cultista? ¿Vas a decirle a Ram cómo arreglar él? Mírate actuando como si fueras altivo y poderoso. Fingiendo que te preocupas por tu hermana, cuando ambos sabemos que te desharías de ella si Rosuaal te lo pidiera. Incapaz de pensar en qué hacer con los sentimientos tempestuosos en su corazón, arremetió. En primer lugar, ni siquiera habrías sabido que tenías una hermana si no fuera por, ¿cómo te atreves? Sin contenerse, comenzó a golpearlo sin piedad hasta el punto de casi matarlo, si Otto y Garfield no la hubieran retenido. ¿Qué está pasando aquí? Félix entró corriendo, solo para encontrar a Subaru golpeado hasta quedar hecho una pulpa sangrienta. La doctora con orejas de gato se encogió de disgusto, mientras Otto y Garfield la sacaban del lugar a la fuerza, mientras ella seguía gritando «Te mataré». ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras que le decían ahora? Ya no le importaba. Entró por un oído y salió por el otro. Se quedó dormido cuando la dolorosa curación de Félix lo puso a dormir esa noche. Otto lo visitó nuevamente en su celda, pero Subaru ya no estaba de humor para hablar. Fue mi error creer, aunque sea por un instante, que se podría razonar contigo. Aún acostado en el duro piso de la celda de la prisión, ni siquiera hizo el esfuerzo de levantarse o mirar en su dirección. Tampoco quería hablar. El diálogo era posible solo cuando la otra parte estaba dispuesta a escuchar. Estaba claro que sus opiniones eran demasiado inflexibles para que pudieran escuchar realmente algo que él dijera, a menos que derrotara a otra ballena blanca, lo cual era imposible. E incluso si lo hiciera, había perdido todo interés en tratar de impresionarlos, cuando podrían terminar abandonándolo nuevamente en el futuro. ¿No vas a decir nada más? ¿Sobre que eres el caballero de Emilia-sama? Preguntó Otto, al no recibir respuesta del chico de cabello negro. Subaru había jugado este juego demasiadas veces antes como para saber exactamente cómo terminaría. Él apelaba a Otto con un recuerdo cariñoso, solo para que él respondiera que no lo recordaba. Entonces, se cubrió los oídos con las manos y tembló en el rincón oscuro de la habitación. Tus palabras a Ram-sama antes, realmente la lastimaste. No perdonaré absolutamente a nadie que lastime a mis amigos. Pensé que éramos amigos, pero no pareces estar haciendo nada por mí, entonces, supongo que estaba equivocado. El hecho de que sepas nuestros nombres no te convierte en parte de nuestro campamento. Si lo fueras, sabrías lo que Ramsan siente por su hermana. ¿Pero lo sabes? Porque recuerdo la última vez que estuvimos en peligro, Ram me pidió que abandonara a Ren por el bien de Rosuaal. Creía que conocía a sus aliados lo suficientemente bien. Pero la verdad era que quien sabía lo que pensaban o sentían. Siempre pensó que Emilia y Beatrice eran las personas más amables del mundo, dispuestas a comprometerse y escuchar a los demás, pero mira a dónde lo había llevado eso. Si no vas a hablar, solo estoy perdiendo el tiempo. Sin decir otra palabra, Otto cerró la puerta metálica de la celda y se fue. Adiós, Otto. Con lágrimas rodando por sus mejillas, susurró su adiós. Si las mismas personas que lo habían ayudado a ponerse de pie eran las que iban a lastimarlo al final, estaba mejor sin ellos. Mientras lloraba en sueños, tanto de tristeza como de ira, golpeando sus puños repetidamente contra el suelo hasta que finalmente, se quedó dormido por agotamiento. El día siguiente se reanudó como de costumbre, con Ferris y Julius interrogándolo como siempre, pero la diferencia esta vez fue que sus gritos no eran de miedo, sino de ira. No gritaba de dolor, gritaba de frustración. Subaru era dolorosamente consciente de lo que había salido mal. Lo más aterrador del mundo era perder las conexiones que compartía con alguien preciado. Y ya lo había experimentado. Ya no había nada peor que pudiera pasarle. El miedo se había desvanecido y en su lugar quedó una furia abrasadora contra el mundo que lo había hecho perderlo todo. Contra todos los que se habían negado a escucharlo. ¿Cuál era su culpa en todo esto? ¿Qué había hecho? Era un inútil, eso era seguro. Tenía muchos defectos, no lo negaba. Pero, ¿qué había hecho para recibir este castigo? Natsuki Subaru, estoy aquí para hablar contigo de nuevo. Sintió que alguien lo sacudía para despertarlo y abrió los ojos gradualmente, frotándoselos mientras lo hacía. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la figura que tenía delante. Con una sonrisa algo triste, Pandora dio un paso atrás mientras su ira hervía al escuchar su voz. Pandora. Todo era culpa de ella. Toda esta situación era culpa de ella. Se puso de pie y extendió la mano para agarrarla, pero sus piernas casi de inmediato cedieron y cayó. Es realmente desafortunado, la situación en la que te encuentras.
Ella habló como si estuviera de luto por él, pero eso solo lo hizo enojar más con ella. Cállate. Es tu culpa. Solo muere. Él soltó palabras venenosas, mirándola con odio, dejándola menos que complácida. Por favor, no me mires de manera hostil. Simplemente estoy aquí para ayudarte. Ni siquiera yo puedo soportar seguir presenciando una escena así. Es realmente cruel. Dijo, aparentemente simpatizando con él, aunque ambos sabían que era falso. Es tu culpa, esto me pasó a mí. Estaba indignado. ¿Por qué estaba ella aquí de nuevo? ¿Qué quería? Si se trataba de pedirle que se uniera al culto de la bruja nuevamente, definitivamente no iba a aceptar la oferta. Si no podía confiar en las personas a las que llamaba sus amigos, seguro que no podía confiar en ella. No era algo que yo hubiera planeado. Pero supongo que tampoco lo detuve. Ella le dio una sonrisa amarga. Pero creo que es tanto tu culpa como la mía, ¿no lo crees? Si puedes usar la autoridad de la pereza, deberías usarla, ¿no? Le aconsejó. No necesito escuchar nada de ti. Se arrastró hacia ella, las cadenas sonaron cuando se tensaron, mientras ella daba un paso atrás fuera de la puerta para evitar sus manos. Es la única habilidad que pareces tener. No te he visto usar ninguna otra habilidad fuera de ella. No dependes de ti, la única habilidad que tienes es seguramente la estupidez. Cállate. Si soy sincera, me gustaría verte usándola de nuevo. Y qué mejor oportunidad para usarla que ahora y escapar. Declaró, estirando los brazos, inmóvil desde una posición en la que los dedos de Subaru apenas fallaron en alcanzarla. Cállate. 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 Quería que dejara de hablar. Odiaba su voz, menospreciándolo. Odiaba su presencia que lo había llevado a esta situación. Quizás tienes miedo de lo que la hija de la bruja, Emilia, pensaría de ti. Usando las habilidades de la persona que ella consideraba su padre. Si ese es el caso, no tienes por qué preocuparte. Mirando de reojo hacia la entrada de la prisión, sonrió de la forma más dulce que pudo hasta ahora. Se giró para mirarlo. Y entonces, lo que dijo lo llevó al límite. Ella ya te odia. Cállate. Gritó en negación. No quería oír nada de lo que ella dijera. Ella era detestable. Debería morir. Simplemente 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 morir. Es una pena que no lo uses. Tal vez si lo hicieras, incluso podrías alcanzarme. Con ella constantemente incitándolo, él hizo exactamente eso. Una sola mano invisible sobresalió de su pecho y en un instante empaló su pecho. Retiró su mano invisible y el agujero en su pecho derramó sangre mientras ella caía de cara al suelo. Y cuando lo hizo, ¿qué? Se quedó sorprendido de lo fácil que había sucedido. Ya veo. Entonces, tus manos invisibles, probablemente sean menos en número y de menor alcance que las del arzobispo Romane Conti, pero individualmente son igual de poderosas, supongo. Una voz llegó a sus oídos a su lado. Lentamente giró la cabeza con miedo. Y allí estaba ella, teorizando sobre su autoridad con una mano en su barbilla. ¿Cómo estás, viva? ¿Cómo estoy viva? Ella inclinó la cabeza, aparentemente confundida. Nunca estuve muerta. Tal vez tus ojos fueron engañados. Ella sonrió. Entonces, ¿qué fue? Volteó la cabeza para ver el cadáver frente a él y abrió los ojos con horror. Frente a él yacía Félix, inmóvil y muerto. La regeneración de Félix era completamente inútil en ausencia de un corazón intacto, ya que continuaba desangrándose. Ferris sacudió al caballero con orejas de gato, su voz temblaba ante la vista. Ferris. Ferris. Pero no importaba cuán violentamente lo sacudiera, Félix no mostraba señales de vida. Oh, Dios. Mira lo que has hecho, dijo ella sorprendida. ¿Qué, yo? ¿Has hecho? Subaru se estremeció, con los ojos muy abiertos. Él hizo esto. Eso no podía ser posible. Sacudió la cabeza vigorosamente, negando las acusaciones de Pandora. Él no mató a Félix, ¿verdad? Empezaron a oírse pasos en sus oídos. Ferris, descubriste que era ese grito. Y se detuvo justo frente a él, seguido de un jadeo. Ferris. Gritó Julius, cayendo de rodillas e inspeccionando el cadáver. Yo no, gritó Subaru, sacudiendo la cabeza con miedo. ¿Tú hiciste esto? Le preguntó Julius con furia fría, mientras Subaru retrocedía lentamente. No tienes que estar tan molesto, Natsuki Subaru. No has hecho nada malo.
Después de que te hayan torturado durante tanto tiempo, es justo que hayas tomado represalias, ¿no? Pandora sonrió, tratando de consolarlo mientras se alejaba de la celda detrás de Julius. Cállate. Deja de hablar. Gritó Subaru y sollozó. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? Respóndeme, loco. Exigió Julius mientras se levantaba y miraba a su alrededor, sacando su espada. Ahora, por favor, levántate y ven conmigo. Dudo mucho que puedas seguir desperdiciando tus días de esta manera por más tiempo ahora. Dos voces, la de Julius y la de Pandora, chocaron cuando llegaron a sus oídos. Levantó las manos, se cubrió los oídos y cerró los ojos. Su mano invisible estaba afuera de nuevo y atacó defensivamente por toda la habitación mientras temblaba en el lugar. Los odiaba tanto. ¿Por qué no pueden simplemente callarse? Las rocas cayeron a su alrededor mientras las paredes eran desprendidas por su autoridad de la pereza. Esos ojos que miraban a Subaru como si fuera un asesino, lo aterrorizaban. Ya no podía ver ni escuchar nada. No tenía la intención de matar a Félix. Fue un error. La sangre salió de su nariz cuando el dolor comenzó a golpearlo. Su mano invisible desapareció mientras se preparaba para su muerte inminente. Sin embargo, la espada de Julius nunca bajó. Crearé una distracción para ti y te esperaré afuera. Intenta escapar lo antes posible. Ella explicó y se alejó, pero él tenía demasiado dolor para comprender completamente lo que estaba sucediendo. Se giró una última vez hacia él y luego dijo, además, por favor, intenta no morir, aunque si lo hicieras tan fácilmente, no serías un sabio. Ella se rió y desapareció. ¿Qué? Subaru estaba confundido. ¿Qué había sucedido? Abrió los ojos y cometió el error de mirar hacia arriba. ¿Cómo hizo esto? Inmediatamente vació el contenido de su estómago casi vacío en el suelo. No, yo no, Subaru sacudió la cabeza violentamente, hiperventilando. Allí, en el suelo de la celda, estaba el cuerpo destrozado, la muerte de Julius, y la sangre se derramaron por todas partes. No sabía cuánto tiempo había estado mirando la escena. Tal vez 1 hora o 2 horas. Su capacidad de pensar regresó lentamente y analizó la escena frente a él. Quería creer que fue Pandora quien había matado a los 2 caballeros, pero la respuesta estaba clara para él. Sin duda, fue Subaru quien los había matado. No sabía cómo había sucedido, pero era culpa de Subaru. Se escuchaban ruidos desde afuera. Parecía que todos estaban dirigidos hacia él. ¿Todos descubrieron lo que había hecho? Subaru miró los cadáveres con desesperación. Agarrándose la cabeza y cubierto de sangre y heridas, comenzó a arrastrarse por el suelo hacia la puerta. Sin embargo, las cadenas que lo sujetaban temblaron, estirándose al máximo. No sabía qué hacer. Su mente estaba en completo pánico. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Debería pedir ayuda? ¿Lo escucharían siquiera si pidieran ayuda? ¿Podrían salvar a Félix y Julius en este punto? Los gritos, golpes y otros ruidos fuera de la celda eran muy fuertes. La puerta de su celda estaba abierta de par en par, pero estaba demasiado asustado para ver más allá. De repente, ¿qué hay aquí? Espero que haya algo que valga la pena robar. Un hombre calvo entró. Quienquiera que hubiera entrado no parecía un guardia de la prisión. HK. El hombre jadeó al ver los cadáveres, mientras retrocedía a toda prisa, solo para ser cortado por la mitad por un caballero detrás de él. Mientras el hombre caía, Argyle-sama. Julius-sama. El caballero gritó e inmediatamente salió volando, y Subaru se liberó de sus cadenas y salió caminando con gran dificultad. El dolor de usar la providencia invisible regresó una vez más. Sus ojos se abrieron de par en par. Las puertas de todas las celdas de la prisión estaban abiertas y los caballeros, guardias y prisioneros peleaban por todas partes. Muchos muertos, algunos heridos y la mayoría peleando. Fue una masacre en el verdadero sentido de la palabra. Caminó lentamente y angustiado, las cadenas rotas se arrastraban por el suelo como clavos en una pizarra. El arzobispo del pecado es libre y ha matado a los caballeros Julius y Félix Argyle. El caballero que había arrojado antes anunció para que todos lo escucharan. Todos los que estaban cerca y escucharon el anuncio se quedaron en silencio. Entonces se extendió un pánico masivo, mientras los guardias, algunos caballeros y los prisioneros por igual salieron corriendo, lejos de la prisión. El caballero detrás de él aprovechó la oportunidad para cortar la mano derecha de Subaru, y fue arrojado de inmediato hacia atrás. ¡Ah!
Gritó, sosteniendo el lugar donde le cortaron el brazo y sangrando profusamente, mientras más caballeros se acercaban a él y había muy pocos caballeros, incluido el caballero de cabello castaño que a veces le hablaba, observando la escena desde lejos con horror. Desafortunadamente, tenía demasiado dolor para entender lo que estaba sucediendo. Con un rápido movimiento de su mano invisible, arrojó a los caballeros que se acercaban a él. El dolor en su cabeza era insoportable, tanto que el dolor en su mano derecha era incomparable. Había usado su autoridad hasta el límite. Sus ojos, nariz y boca estaban goteando sangre. La agonía atravesaba su cráneo como si sus nervios craneales estuvieran en llamas. Comenzó a golpear su cabeza una y otra vez contra la pared, cualquier cosa para que el dolor disminuyera. Ya se estaba desangrando hasta morir, luciendo igual que un zombi. No lo sabía porque rara vez lo usaba, la providencia invisible siempre era tan fuerte. Las manos invisibles de Betelgeuse eran fuertes, y su propia autoridad había enviado a Garciel a volar de regreso al santuario, pero pensar que podía ser tan terrible. Subaru juró no usarla nunca más, mientras golpeaba su cabeza contra la pared una y otra vez en un esfuerzo por ocultar el dolor debido a las secuelas de usarla. Quería morir. Estaba aterrorizado de morir. Necesitaba morir. No quería morir. Necesitaba borrar esta masacre. Pero no quería pasar por todo lo que había sucedido una segunda vez. Las cadenas rotas alrededor de sus tobillos resonaron por todo el pasillo cuando se golpeó la cabeza, disfrazando los sonidos de los pasos que se dirigían hacia él. Y luego, para concederle su deseo, arzobispo del orgullo del pecado, sabía que no deberíamos haberte dejado vivir. Aunque la muerte es una misericordia demasiado grande para alguien como tú. Mirándolo con ojos fríos, el caballero comandante, Marcos Gildar lo decapitó, poniendo fin a la masacre en ese momento. Subaru descubrió que su punto de guardado se actualizó para que fuera el del primer día que estuvo encerrado. Y cuando lo hizo, no se olvidó de gritar. ¿En qué se diferenciaba de la persona que habían afirmado que era, si podía reclamar tan fácilmente las vidas de tantas personas que antes había considerado sus aliados? Incluso si Pandora había orquestado la situación, él fue quien los había matado. Las primeras personas que mató con sus propias manos. Y eran personas que él consideraba amigos. Pero, por otra parte, no parecían tener ningún reparo en torturarlo, golpearlo todos los días, hacerlo sufrir. Sus amigos querían matarlo, él intentaba matar a sus amigos. Fue violado, que era lo único que sabían. Había terminado con todo. Si sus recuerdos regresaban, no había forma de que pudiera volver a llevarse bien con ellos. Una vez más, comenzaron los días de interrogatorio y Subaru se preguntó por qué estaba pasando por todo eso. ¿Por qué no intentaba escapar? Sin embargo, cada vez que quería usar su autoridad, los eventos del bucle anterior resurgieron en su mente y soportó los golpes. Siguió aguantando. Rezó a cualquier dios que lo estuviera escuchando en ese momento para que lo perdonara. Y podía encontrarse incapaz de alegar inocencia. Reprimió su ira por la situación porque él también tenía la culpa. Se quedó callado cuando Julius y Ferris lo golpearon. Soportó en silencio el interrogatorio de Otto y Ram. Se estremeció y tembló, acostado en un rincón, mutilando sus brazos con sus uñas rotas en un esfuerzo por dominar los intensos sentimientos de rabia que sentía cada vez que la bruja hablaba con él. Ella le prometió otra visita una vez que se dio cuenta de que no estaba en condiciones de hablar. Se las arregló para vivir más que la última vez. Tal vez, solo tal vez si vive lo suficiente, podría ser capaz de alcanzar su libertad. No podría haber estado más equivocado. No era nada inusual que los guardias y caballeros dentro de la prisión lo golpearan por diversión y para aliviar el estrés. Era un arzobispo del pecado, así que no había problema en que se lastimara, probablemente era lo que estaban pensando. Lo cual era honestamente irónico. Si fuera un arzobispo del pecado, olvídense de golpearlo, ni siquiera estarían vivos en este momento. Lamentablemente, les faltaba el sentido común para llegar a esa conclusión. Ese día fue particularmente duro. Con Ferris y Julius perdiendo interés en él, probablemente sintieron que estaba bien hacer lo que quisieran. Probablemente había 2 o tal vez 3 caballeros y se turnaban para golpearlo, humillándolo, haciéndolo retorcerse bajo la suela de sus zapatos. A pesar de todos los discursos que dieron sobre que los caballeros reales eran la encarnación de la dignidad y todo eso, los caballeros eran realmente repugnantes. Niños ricos malcriados que creen que tienen todo el derecho del mundo a tratar a otros humanos como quieran. Ni siquiera lo estaban tratando como a un humano. No era diferente de un perro golpeado hasta la muerte.
A este ritmo, moriría y volvería de nuevo. Y luego esto sucedería de nuevo y continuaría atrapado en un bucle de tortura eterna sin medios de escape. Deseaba que alguien detuviera este dolor. Pero sabía que no vendría a ayuda. Seguiría rezando y nadie vendría a ayudarlo. Realmente no recordaba lo que sucedió después. Había estado soportando durante mucho, mucho tiempo cuando uno de ellos decidió que estaba bien sacar a relucir el tema de sus padres en este lío. Algo sobre que se avergonzaban de él y alguien más mencionó algo como que ellos mismos deberían ser ejecutados por traerlo a este mundo. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Las emociones no expresadas que estaban enterradas vivas se abrieron paso y mostraron sus colmillos de la forma más fea posible. En su fervor inducido por la rabia, lo que sucedió después fue un vacío. Fueron los gritos del último caballero mientras rogaba por misericordia para regresar a su esposa e hijo mientras aplastaba su cráneo, lo que hizo que Subaru volviera a sus sentidos. Y todo lo que le quedó fue una satisfacción momentánea y una vida de arrepentimiento mientras la sangre llovía sobre él. No hubo sorpresa cuando la espada de Julius cayó balanceándose, decapitándolo mientras su cabeza rodaba por el suelo, todos los caballeros viéndolo morir. Bueno, ese caballero joven acababa de alejarse de la escena antes de la decapitación, pero excepto él, todas estas personas y ni una sola le creyeron. Tantos conocidos lo visitaron pero nadie pudo encontrar en sí mismo el valor para darle el beneficio de la duda. ¿Por qué Reynard no estaba entre los caballeros aquí? ¿Por qué no vino? Necesitaba ayuda desesperadamente y, sin importar dónde buscara, el santo de la espada no aparecía por ningún lado. Era demasiado difícil para Felto Pristilla venir a visitarlo aunque fuera una vez o era demasiado pedir. ¿Por qué Emilia y Beatrice nunca intentaron repensar sus acusaciones con todas las inconsistencias de ese día? En ese momento, quería irse. Quería escapar y no tener nada que ver con nadie. Pero incluso si lo hiciera, ¿tenía sentido vivir en este mundo sin amor? Reconstruiría su vida solo para verla convertirse en polvo nuevamente. ¿Cuánto tiempo tendría que buscar el amor antes de poder encontrarlo finalmente por sí mismo? La vida se desvaneció de los ojos de su cabeza cortada. Pero todavía había algo arremolinándose en su pecho a pesar de que no estaba conectado a eso. Había una picazón fantasma en su pecho actualmente inexistente. Y luego lo vio. Hubo un solo destello de luz roja brillante en el ojo de su mente. Subaru gritó por segunda vez hasta que su laringe se quedó sin voz. Las cadenas que lo ataban se rompieron y la puerta se abrió de golpe y se estrelló contra la pared opuesta, cortesía de su autoridad. Salió corriendo sin pensar. No quería quedarse en ese lugar por siempre en un segundo más. Le estaba haciendo hacer cosas que no quería. Tal vez si hubiera pensado un poco más en lo que estaba haciendo, no lo habrían asesinado a los 5 minutos de regresar. La cuarta iteración. Y había aceptado su destino. No iba a salir pronto. El mundo lo había abandonado. El interrogatorio comenzó por tercera vez. Tuvo suerte de haber escapado de la tortura en la tercera vuelta. Pero, de nuevo, había muerto 3 veces en prisión. ¿De verdad podía considerarse afortunado? Nos estamos aburriendo de lo mismo todos los días. Respóndeme. Tal vez deberías intentar preguntarles a los verdaderos cultistas cómo curarla en lugar de perder el tiempo conmigo. ¿Quieres que te pongamos fin a tu miseria y nosotros deseamos terminar contigo? Yo, no, otro golpe en su abdomen. Subaru resopló, incapaz incluso de respirar correctamente. Es verdaderamente lamentable. ¿Qué logras guardando silencio? Después de todo lo que has hecho, ¿de verdad crees que es noble de tu parte seguir protegiendo a tu gente de esta manera? Habló Julius mientras seguía golpeando a Subaru. Respóndeme. ¿Cómo salvamos a Joshua y Crust-sama? ¡Qué hipócrita eres, imbécil! Ni siquiera sabías que era tu hermano hasta que te lo señalé. Se compadeció de ellos. Estaba seguro de que no sería capaz de encontrar idiotas más grandes que los que estaban antes que él. Torturar a alguien que era incapaz de defenderse. Si realmente fuera un arzobispo del pecado, ni siquiera estarían vivos en este momento. Habla. Ya. No eres el caballero ni el contratista de nadie. Con cada palabra que Felix decía anulando la existencia de Subaru y todo por lo que trabajaba, más crecía su ira. El culto de la bruja no te va a salvar. Ni siquiera tus padres te salvarían. Felix ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido cuando de repente recibió un cabezazo de Subaru. Subaru no necesitaba la providencia invisible para esto. No iba a someterse a un dolor insoportable por el bien de estas patéticas excusas de caballeros. Uk.
Félix gruñó, tapándose la nariz, curando su hemorragia nasal. «Ferris, ¿estás bien?», preguntó Julius preocupado. «¿Por qué tú?». Félix miró a Subaru, agarró su cabello y lo golpeó en la cara. Su golpe fue ridículamente débil. Para alguien que hizo declaraciones tan grandiosas de hacerlo sufrir, su golpe no fue más doloroso que un pinchazo. Mientras Subaru disfrutaba de su victoria, fue golpeado por la espada de Julius. Subaru probablemente no imaginó el crujido que acababa de escuchar. Algo definitivamente se había fracturado. No fue tan malo como ser aplastado bajo las ruedas de un carruaje de dragón. Pero aún así cayó al suelo, perdiendo lentamente la conciencia. «Ups, no podemos dejar que mueras tan fácilmente, ¿o sí? Aún no nos has dado nada útil», se burló Félix mientras lo curaba. «Lamento decepcionarte, pero nunca obtendrás nada útil de mí. Así que, supongo que esto continuará por siempre». Bueno, tenía la opción de tomar la mano de Pandora, pero eso sería lo mismo que cambiar a sus torturadores. Dudaba que realmente le dieran rienda suelta allí. Y si tuviera que elegir a sus torturadores, preferiría a Félix sobre alguien como Capella. Subaru yacía inmóvil en el frío suelo de la prisión, considerando sus opciones. La providencia invisible era fuerte, pero no era suficiente para dejarlo escapar. Los efectos de la providencia invisible se acumulaban a pesar del regreso por muerte. Lo que significaba que no podía usarla inmediatamente en el siguiente bucle y definitivamente tendría que pasar por todo ese dolor nuevamente. No tenía idea de cómo iba a irse con todos los caballeros estacionados afuera. Necesitaba ayuda para escapar, ese era un hecho innegable. Pero, ¿quién estaría dispuesto a ayudarlo? Seguro que ese caballero de cabello castaño era relativamente amable con él, pero ¿lo ayudaría a escapar? Para cuando Félix detuvo la curación, Subaru se había desmayado por completo. Cuando Subaru volvió a arrancarse más cabello, notó que aún más se estaba volviendo blanco. Se preguntó si la magia curativa de Félix podría hacer algo al respecto. Probablemente no. Era un sanador asombroso, pero probablemente no podía curar algo que no estuviera herido. Aunque era muy poco probable que Félix lo ayudara. Ram y los demás lo visitaron nuevamente. No quería hablar con ellos. Cualquier pregunta que tuvieran, no sabía sus respuestas. Todo había sucedido simplemente porque él era ingenuo e ignorante. Pero no iba a perder más aliento tratando de explicarles eso. Incluso el hecho de que él no dijera nada la molestaba. Su silencio se consideraba una admisión de su culpa. Soportó en silencio su paliza. No tenía sentido hablar con personas que no estaban dispuestas a escuchar. Tenían que apartarla de nuevo. Y allí estaba Otto de nuevo. «Por favor, no me malinterpretes. No voy a impedir que te mate porque crea en tus mentiras. La única razón es que eres el único que puede proporcionarnos información, en caso de que Emilia-sama y los demás no tengan éxito en sus aventuras. Dudo que me dejes ir incluso si tienen éxito. Estoy seguro de que se siente extremadamente ansiosa con todo lo que ha estado sucediendo últimamente. Así que deja de enfurecerla más. No perdonaré a nadie que lastime a mis amigos». Al escuchar esas palabras, Subaru empujó sus brazos contra el suelo y se sentó, mirándolo con furia fría. «Realmente creí que eras mi amigo». Otto se estremeció ante la agudeza de la voz gélida de Subaru. Incluso el propio Subaru no era consciente de que algo así pudiera escapar de sus labios. Otto salió corriendo de la celda y con eso se quedó solo de nuevo. La tercera vez no se sintió menos dolorosa que la primera, pero aceptó el resultado. No había nada más que pudiera hacerse. Y luego, tal como antes, Natsuki Subaru, ¿qué dirías a mi oferta ahora? La chica Pandora sonrió de oreja a oreja al verlo. Al experimentar todo por tercera vez, el impacto de los eventos disminuyó. Si tú lo dices, puedo pedirle a los arzobispos Lugúnica y Arnett que arreglen todos tus problemas. Solo tienes que venir conmigo. Le ofreció la mano una vez más. Sus ojos temblaron. Realmente quería destrozarla en pedazos, pero recordó lo bien que salió la última vez y se detuvo. Respiró profundamente, se tumbó en el suelo, cerró los ojos y trató de volver a dormir, ignorando su presencia. Ella siguió hablando, pero él se negó incluso a reconocer su existencia. Estaba bloqueando su voz tanto como podía. El indicio de fastidio en su voz se estaba volviendo más claro que nunca. «Bruja de la vanagloria, ¿verdad?», se preguntó cómo se sentiría una narcisista como ella al ser ignorada. «¿Ni siquiera vas a intentar escapar? Ni siquiera usar tu autoridad parece un desperdicio». No iba a caer en su provocación otra vez. Cerró los ojos y se negó a dejar que nada de lo que ella dijera se le subiera a la cabeza.
Quería escapar. Pero no quería más remordimientos. Esta era la tercera vez que ella había venido a él en prisión y él estaba seguro de que ella estaba allí para ponerlo a prueba a él y a su autoridad, no para rescatarlo. Ella quería que escapara por su cuenta. Si realmente quería salvarlo, podría haberlo teletransportado como lo hizo con Priestella. En cambio, lo estaba coaccionando, haciéndole luz de gas, manipulándolo. Nada de lo que había hecho lo había beneficiado de ninguna manera. Todavía sin recibir ninguna respuesta, ella solo respondió con, ya veo. En ese caso, por favor, continúa pudriéndote en el infierno. Ella desapareció, con una sonrisa fría en su rostro. Las palabras de Pandora no parecían haber tenido ningún efecto en él, así que tal vez ella simplemente se había dado por vencida y se había ido. En primer lugar, lo estaba sobreestimando. La providencia invisible era insuficiente para ayudarlo. Tenía un alcance muy corto, tenía una relación ganancia-pérdida ridículamente mala y era fácil de contrarrestar una vez descubierto. La única razón por la que logró hacer algún daño fue debido al elemento sorpresa. No había forma de que pudiera escapar usando eso solo. Fue bueno que ella no intentara provocar ningún problema. Probablemente le estaba diciendo la verdad cuando dijo que no quería problemas innecesarios. Habría sido malo si hubiera hecho algo. Habría arruinado su racha actual de no muertes. Su plan actual implicaba sobrevivir más tiempo que el segundo bucle. Y luego sobrevivir aún más tiempo en el siguiente bucle. Era un plan terrible, pero no tenía nada más en lo que basarse. Continuó acostado allí, se quedó dormido por un momento y durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. Al menos descubrió cómo lidiar con Pandora en el siguiente bucle. A veces, la mejor solución a todos tus problemas era no hacer nada. Y probablemente no había nadie mejor para no hacer nada que el ex recluso. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo habían capturado. Intentó contar los días en las paredes una vez con su sangre, pero se manchó. No tenía ninguna herramienta para cincelarlo en la pared y sus uñas sangraban, así que finalmente perdió la pista. Sus captores regresaron a la celda para interrogarlo. Lamentablemente, no tenía idea de qué cargo tenía. A pesar de estar sufriendo un dolor tremendo, Subaru sintió una satisfacción que nunca antes había sentido. Ver a un exasperado Félix, cuyos métodos no funcionaban, o al vacilante Julius, que se estaba volviendo cada vez más inseguro de sus acciones era inmensamente agradable de ver. Si él era miserable, era justo que ellos también lo fueran, ¿verdad? Incluso llegó un momento, unos días después, en que Félix tuvo el coraje de ir a verlo solo y rogarle que salvara a Crush. Por favor, Félix rogó. ¿Por qué no dices nada? ¿Cómo puedo salvar a Crush-sama? Lloró con un gemido agudo. Se preguntó por qué Julius no había acompañado a Félix ese día. ¿Había tenido finalmente Julius suficiente de esto y Félix finalmente había fallado en persuadirlo? ¿O simplemente estaba ausente en ese momento? Félix se había agarrado de su chaqueta manchada de sangre y lo sacudió mientras rogaba por una respuesta. Debía ser realmente valiente, agarrando a un acusado arzobispo del pecado tan indefenso. ¿O estaba realmente desesperado? Fue tan fácil para Subaru romperle el cuello con invisible providencia en ese momento. Y ahí. La única razón por la que no lo hizo fue porque no quería añadir más remordimientos a la pila de remordimientos que ya tenía después del último bucle. Verlo llorar y suplicar hizo que Subaru se sintiera casi mal por él. Palabra clave, casi. Subaru podía garantizar al 100% que Félix lo freiría de nuevo al final. Así que claramente no tenía sentido intentar ayudarlo. Pero lo hizo de todos modos, solo para ver si podía obtener una respuesta diferente. Bueno, puede que haya algo que pueda hacer. Respondió Subaru mientras miraba a Félix. Era extraño lo tranquilo que se sentía a pesar de ser consciente del dolor que iba a enfrentar al final de esta sesión. Era un milagro que no se hubiera vuelto loco todavía. Aunque si lo hubiera hecho, le habría facilitado las cosas. ¿Qué quieres decir? Las orejas de Félix se animaron. Subaru estaba haciendo todo lo posible para que su disgusto por el sanador no se reflejara en su rostro. Ya lo he dicho antes, pero nunca me dejaste llegar al final. Subaru suspiró. Puedes traer a Crush-san aquí y puedo transferirme la maldición de sangre de dragón tocándola. Subaru comenzó a gritar a mitad de su oración mientras Félix comenzaba a freírle los nervios nuevamente. Si le pones un dedo encima a Crush-sama, te destruiré. Te mataré. La fría voz de Félix llegó a sus oídos. Después de que Félix salió furioso de la celda, Subaru suspiró.
Fue exactamente como había esperado. Incluso las palabras que Félix dijo fueron exactamente como Subaru había predicho. A veces, deseaba que sus torturadores no fueran tan predecibles. Estaba aburrido. Era la misma vieja canción y baile todos los días. Lo torturaban y luego lo curaban, el caballero de cabello castaño lo ayudaba en secreto a veces y él volvía a dormir. Era todo lo que implicaba su vida ahora. Sus interrogatorios nunca se detuvieron, a pesar de que eran plenamente conscientes de que no obtendrían nada de él. Estaban tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera arreglar su situación, al igual que Subaru, que intentaba tener la esperanza de escapar. Pero incluso él había llegado a aceptar su destino. Los 3 caballeros que había matado en ese bucle irrumpieron en su celda ese fatídico día. Subaru solo estaba tratando de dormir un poco y ellos estaban allí levantándolo del cabello y preparándose para golpearlo. Estaba molesto, pero afortunadamente, tenía un plan para lidiar con esto. Respirando profundamente, Julius. Ven aquí de inmediato. Gritó con todas sus fuerzas. ¿Qué? Los caballeros se miraron entre sí mientras entraban en pánico. Lo más probable es que no hubieran esperado este curso de acción y Subaru sonrió con satisfacción. La idea de llamar a sus propios torturadores para rescatarlo era absurda, y si fuera Félix, sin duda habría hecho la vista gorda. Pero Julius era un problema diferente. Félix tenía el objetivo único de rescatar a Krusty y nada más, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. Su frustración provenía de la desesperación. Pero las manos de Julius temblaban cada vez que golpeaba a Subaru, y la expresión de su rostro cuando lo hacía no era de desesperación. Era vergüenza. Al menos, eso era solo una especulación y no podía saber los verdaderos sentimientos de Julius. Era imposible saber lo que había en el corazón de otra persona. Incluso cuando creía que conocía a alguien, lo tomaban por sorpresa al descubrir una nueva faceta de esa persona en un bucle fallido. Había una probabilidad del 50% de que estuviera en lo cierto. Y sabía que Julius estaba cerca. Así que solo tenía que esperar a ver qué haría Julius. ¿Pasaría por alto esta situación o la detendría? ¿Qué crees que estás haciendo? Uno de los caballeros levantó el puño con ira. Pero antes de que su golpe pudiera aterrizar, fue detenido. ¿Y qué crees que estás haciendo? Preguntó una voz severa. Los 3 caballeros jadearon y Subaru sonrió. Julius había agarrado la muñeca del caballero y estaba apartando mechones de cabello sueltos de su rostro. Miró a cada una de las personas presentes y luego su mirada se posó en la de Subaru. Subaru vio que su rostro se arrugaba en un ceño fruncido mientras Subaru le sonreía. Señor Julius, ¿solo estabas? Julius parecía molesto. Subaru se preguntó con quién estaba realmente enojado. ¿Con él, con los caballeros o con los dos? Nosotros, solo estábamos, el caballero cuya mano estaba detenida tartamudeó, tratando de pensar en excusas. Sí, solo estábamos pasando y este arzobispo del pecado nos estaba insultando a los caballeros y. Estábamos tratando de ponerlo en su lugar. Sí, así es. Los 3 caballeros estaban tratando desesperadamente de defenderse. Y Julius no estaba cayendo en ninguna de sus excusas. Solo deseaba que pudieran soltar su cabello ya. Ya estaba blanco y realmente no quería quedarse calvo. Era una de las 2 cosas que absolutamente no quería en la vida, la otra eran las gafas. Levantó la mano tratando de escapar del agarre del caballero que lo sujetaba. El caballero se dio cuenta y tiró de su cabello con más fuerza, haciendo que Subaru gruñera de dolor. Déjalo ir. Afortunadamente, ordenó Julius y lo soltaron de mala gana, chasqueando la lengua. Subaru se desplomó en el suelo, incapaz de ponerse de pie con todas sus heridas, pero estaba mucho más español, se sentía más cómodo que él al ser retenido de esa manera. Se arregló el cabello mientras sus ojos seguían observando a los 4 conversando frente a él. Si el arzobispo del pecado hace algo, infórmenos al respecto. Por favor, absténgase de cualquier acción independiente en el futuro. Julius los fulminó con la mirada. No dijo nada, pero los caballeros probablemente entendieron que era su señal para irse. Chasquearon la lengua y se fueron, todo mientras miraban fijamente a Subaru, quien sonreía por el resultado. ¿Tú? ¿En qué estabas pensando? Una voz enojada atrajo su atención de los caballeros. Giró la cabeza para encontrarse con los ojos del caballero de cabello púrpura que lo miraba con indignación. ¿En serio? ¿Ni siquiera aún estás bien? O incluso aún espero que no estés herido. Para alguien llamado el Gran Caballero, seguro que no pareces saber la etiqueta adecuada. Sigue culpando a la víctima, ¿por qué no lo haces? Silencio.
Julius lo fulminó con la mirada con ira. Responde a mi pregunta. ¿Con qué propósito me llamaste? Por defensa propia, obviamente. Una vez que empezaron, obviamente no iban a detenerse hasta matarme. Si Julius no entendió algo tan obvio como esto, era incluso más tonto de lo que Subaru pensaba. ¿Y creíste que lo detendría? Lo detuviste, así que no me equivoqué, ¿no? En un movimiento rápido, Julius levantó a Subaru por el cuello y lo miró fijamente. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué intentabas lograr ridiculizándome de esta manera? Julius estaba furioso. Subaru frunció el ceño. No creo que pueda hacerte quedar como un tonto más de lo que ya lo has hecho. Quiero decir, has estado torturando a un hombre inocente durante, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que me capturaron? Subaru inclinó la cabeza interrogativamente. Julius frunció el ceño. De 2 meses. Dudó y apretó los dientes. ¿En serio? ¿2 meses? ¿Qué te pasa? ¿Sirius también te hizo perder neuronas? El gran espíritu te identificó, cállate. Ordenó Subaru, y el cuerpo de Julius se sacudió mientras se congelaba en el lugar. Sus manos todavía agarraban la camisa de Subaru, pero estaba parado en estado de shock con los ojos muy abiertos. El gran espíritu dijo esto. El gran espíritu dijo aquello. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿No saben pensar por sí mismos en lugar de confiar en las palabras de una loli que no había hecho nada más que sentarse en una biblioteca durante 400 años? ¿Cómo te atreves? Julius apretó su agarre, pero Subaru lo agarró de las muñecas y lo detuvo. Déjame explicarte por qué las palabras de Beatrice no son confiables. Primero que todo, Beatrice es una niña. Subaru cerró su puño derecho y abrió su dedo índice. Ella es una persona con mucho conocimiento, pero ha pasado la mayor parte de su vida mirando las paredes de una biblioteca. Cualquier experiencia real o incluso conexiones que haya hecho fue solo en el último año. Es por eso que, sin importar qué tan mayor sea, sigo pensando en ella como una niña. Apuesto a que no lo sabías, ¿verdad? Julius se quedó mirándolo en estado de shock. Comenzó, pero Subaru no le dio absolutamente ninguna oportunidad de hablar mientras continuaba. En segundo lugar, Beatrice es un espíritu, no una humana. Subaru abrió su dedo medio, ahora señalando 2 con sus manos. ¿Qué? Julius miró las palabras de Subaru. De todas las cosas que Subaru podría haber dicho, Julius probablemente no esperaba eso. ¿Y cómo hace que sus palabras no sean confiables? Sacudió a Subaru de un lado a otro con ira y exigió una respuesta. En todo caso, eso significa que tiene un número muy limitado de personas que le importan y haría lo que fuera para protegerlas, incluso si no es lo correcto. Ahora que lo pienso, Subaru se puso un dedo en la barbilla y sonrió. Hay un sanador con orejas de gato que también es así, ¿no? Así que supongo que no se limita solo a los espíritus. Julius frunció el ceño. Subaru se preguntó qué estaba pasando por la cabeza de Julius en ese momento, pero no se detuvo. Combina ambas cosas junto con la autoridad de Burak que eleva su ansiedad al 100 y entenderás por qué tomó la decisión impulsiva de condenarme sin verificar ni una vez si es verdad. Si soy una amenaza, logró someterme. Si no lo soy, bueno, mala suerte, pero supongo que no soy asunto suyo. Subaru sonrió para sí mismo cuando escuchó a Julius apretar los dientes. Tenía la sensación de que si podía estar a solas con Julius, probablemente podría lograr que lo escuchara, pero Félix siempre estaba en el camino. Aprovechando esta situación, mató efectivamente 2 pájaros de un tiro. Se preguntó si podría convencer a Julius de que lo dejara en libertad. No tienes pruebas de que algo de lo que dices sea verdad, dijo Julius, después de una cantidad considerable de tiempo. Soy un hombre sin nombre ni historia, Julius. Solo soy lo que tú me haces. Y ustedes son los que me convirtieron en un villano cada vez más. Mirándolo fijamente a los ojos, Subaru respondió mientras levantaba la mano y desenvolvía uno por uno los dedos que apretaban su cuello. No se encontró con ninguna resistencia mientras las manos de Julius temblaban. Todas tus acciones irreflexivas volverán para atormentarte algún día. Subaru cayó al suelo mientras Julius permanecía inmóvil. ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte para vengarte de? ¡Qué gracioso! ¿Venganza? Se rió Subaru, mientras Julius observaba perplejo. Claro, la idea de la venganza suena atractiva, pero ¿cuánto dolor tendría que infligirte para que te sintieras satisfecho? Torturarte no parece que sea suficiente y lastimar a alguien cercano a ti sería malo para mí cuando no ha hecho nada malo. Subaru vio a Julius dar un paso atrás cuando reconoció la expresión de su rostro como miedo. Era muy gracioso verlo.
El hombre con una espada y 6 espíritus a su lado se alejaba de alguien que apenas podía mantenerse en pie. A diferencia de ustedes, que no han tenido reparos en humillarme a mí o a mis padres y todo lo que me importaba, voy a ser el hombre más grande aquí y simplemente me iré. ¿Qué? Los dejaré con su destino. Verán, el destino puede ser más cruel y más... Subaru hizo una pausa, tratando de pensar en la palabra correcta. Más permanente, supongo, que cualquier castigo que pueda darte. Me han castigado por ser un idiota ingenuo y débil, tantas veces mientras todos los demás se van impunes. Es injusto, ¿verdad? Es una violación de mis derechos, ¿no? Así que ahora es tu turno. ¿No lo sabes, Julius, que cosechas lo que siembras? Y por mucho que me encantaría verlo en primera fila, simplemente me voy. No quiero tener nada que ver contigo nunca más. Subaru se apoyó contra la pared, sintiéndose satisfecho de haber dejado salir todo. Hablas como si fueras inocente, pero Ferris me dijo, que ayer pediste que Crush-sama viniera aquí de nuevo y parece que sabes lo que la aflige. También recuerdas a las víctimas de la gula. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo antes de que se te meta en la cabeza? Subaru se sintió molesto cuanto más continuaba esta conversación, a pesar de que él mismo había sido quien la había organizado. Realmente pensó que finalmente podría lograr que Julius lo escuchara, pero el bastardo arrogante simplemente no parecía poder aceptar el hecho de que estaba equivocado. No lo sé. ¿Hay alguna manera de que pueda transmitirlo más claramente? Dije que podría ayudar a Crush-san, aunque dudo que vaya a cambiar demasiado su condición. Y no sé qué lo causó. Tampoco sé por qué recuerdo a las víctimas de la gula. Julius se quedó quieto con el ceño fruncido. Se tocó el flequillo que le caía sobre la cara y respiró profundamente. Le pediré a Ferris que considere traer a Crush-sama aquí. En el momento en que Julius dijo esas palabras, los ojos de Subaru se abrieron y se inclinó hacia adelante en estado de shock. No lo imaginó, ¿verdad? Esta será la última vez que vengo aquí. Ya he tenido suficiente de ti. Los sentimientos son mutuos. Subaru respondió sin dudarlo. Dejaré el resto a Ferris y al Knight Commander. Si te creen y traen a Crush-sama aquí es cosa suya. Con estas últimas palabras, cerró la puerta de metal y se fue. Subaru se quedó solo de nuevo con el charco de sangre y el hedor de la muerte que lo rodeaba. Se apoyó contra la pared y comenzó a reír. Finalmente, un torrente de lágrimas comenzó a correr por sus mejillas. No era mucho, pero era un cambio. Si continuaba jugando bien sus cartas, podría finalmente obtener su libertad. Si se equivocaba, sería ejecutado y comenzaría de nuevo desde el principio. No podía permitir que eso sucediera. A partir de ahora, tenía que tener cuidado. Finalmente sintió que tenía una oportunidad de hacer que esto terminara. Se quedó dormido llorando lágrimas de alivio. ¿Cuánto tiempo esperó Subaru a Reinhardt? No lo recordaba, pero en algún momento del camino, perdió toda esperanza de que el santo de la espada viniera a rescatarlo. Tal vez Reinhardt también se había dado por vencido con Subaru, pensó. Así que cuando llegó a su celda de repente esa noche, de pie en silencio, luciendo como si estuviera a punto de llorar, Subaru no pudo evitar sentirse sorprendido. Era la primera vez en meses que alguien había venido a su celda de prisión y no había tratado inmediatamente de golpearlo o manipularlo. Y entonces Subaru recordó. ¿No fue la misma noche en que fue ejecutado por Julius en el segundo bucle? ¿Estuvo tan cerca de la libertad en ese entonces? ¿Era la luz roja en ese entonces? Fue entonces cuando se enteró de que Reinhardt literalmente nunca podría ir a él porque estaba lejos en un viaje. Y aunque estaba feliz de que Reinhardt todavía creyera en él, ahora era demasiado tarde. Estaba cansado. Solo quería que lo dejaran solo. Pero incluso después de todo lo que dijo para tratar de alejarlo, el caballero pelirrojo todavía se negaba a darse por vencido con él. Haciéndole sentir una mezcla de frustración y felicidad. Inmediatamente se maldijo a sí mismo por sentirse de esa manera. No quería ir con Reinhardt, pero si estaba dispuesto a ayudar, Subaru sin duda podría pedirle que rompiera las ataduras. Incluso si Julius hubiera dicho antes ese día que hablaría con Ferris, no había garantía de que Ferris lo escuchara. E incluso si lo hiciera, quién sabe cuánto tiempo le llevaría ser exonerado. Subaru sería el idiota más grande del mundo si no escapaba ahora. Subaru salió solo, finalmente suplicando. Si tan solo pudiera caminar más rápido, podría desaparecer de la vida de todos más rápido. Quería escapar con vida. No quería regresar. Su voz interior le ordenaba que no regresara. No se le daría otra oportunidad de escapar de nuevo.
Además, Pandora no lo había molestado en mucho tiempo y al menos Julius estaba perdiendo el interés en él. Era el mejor resultado posible para él. Una vez que hubiera escapado, comenzaría su vida desde cero. Todas sus relaciones anteriores se habían arruinado y no tenía intenciones de salvarla. Estaba cansado de jugar este juego enfermizo de lastimar o ser lastimado. Desafortunadamente para él, tanto Reynard como el caballero de cabello castaño tenían otros planes en mente, negándose a dejarlo irse tan fácilmente, ya que toda su energía se agotó y su cuerpo se quedó flácido. Un rescate forzado finalmente condujo a un final inesperado a sus interminables días de sufrimiento. No conozco este techo. Cuando abrió los ojos, se encontró con una habitación que nunca había visto antes. Pero, definitivamente no era la maldita celda de prisión en la que había estado desde siempre. Una deslumbrante fuente de luz blanca entró en sus ojos y se frotó los ojos tratando de adaptarse a la repentina iluminación después de haber estado en la oscuridad durante tanto tiempo. Había un amplio techo con cristales que brillaban débilmente adheridos a él y la luz de las ventanas iluminaba el interior de la habitación. Veo que finalmente estás despierto. Has estado dormido durante un día entero. Una voz familiar lo alcanzó desde cerca del pie de la cama en la que estaba durmiendo actualmente. Sus ojos se abrieron y se levantó de la cama de inmediato, reconociendo la voz. Echó un vistazo en dirección al hablante, Reynard. Subaru se quedó mirando en estado de shock mientras los recuerdos de esa noche comenzaban a fluir hacia él. Por favor, espera aquí. Iré a buscar a Felt-sama, dijo, saliendo de la habitación de invitados. Subaru retrocedió mientras veía a Reynard salir de la habitación. Aunque estaba sumamente agradecido de haber dejado finalmente ese infierno, no podía quedarse allí con Reynard. Subaru era una persona terrible, y Reynard y Felt no deberían verse obligados a soportar a alguien como él. NGHH, se movió en la cama tamaño king en un intento de ponerse de pie. Intentó recordar cuándo fue la última vez que había dormido en una cama. La habitación era luminosa, espaciosa y vacía, y la cama era lo único que la ocupaba. Este entorno se sentía abrumador para Subaru, que había pasado los últimos meses en una celda oscura de prisión. Por primera vez en meses, Subaru se puso de pie y caminó con la clara falta de dolor en su cuerpo. Tropezó y cayó muchas veces, pero no le llevó mucho tiempo acostumbrarse. Varias de sus heridas habían sido curadas y muchas estaban envueltas en vendas. Si bien las heridas no estaban completamente curadas, ciertamente estaba mejor que antes. Quien lo había curado lo había hecho lo mejor que pudo. No todos eran tan buenos como Ferris. Sacudió la cabeza rápidamente, apartando de su cabeza los pensamientos sobre esos dos. Odiaba tanto a Julius y Felix por lo que habían hecho, pero Subaru se odiaba a sí mismo por ser lo suficientemente estúpido como para caer en los trucos de Pandora. Por lo tanto, no quería pensar nada de ellos. Incluso si por algún milagroso giro de los acontecimientos su nombre volviera, no querría tener nada que ver con ellos. Su prioridad en este momento era irse. Si todo lo que le había sucedido podía suceder una vez, definitivamente podría suceder una vez más. Así que quería estar en otro lugar, lejos de todos. Tenía suficientes remordimientos para toda la vida. El débil cristal rojo brillante y la luz de la ventana le indicaron que era mediodía. Miró hacia la puerta con un suspiro insatisfecho por la falta de control sobre su propia vida. Si fuera por él, huiría a un lugar donde nadie pudiera alcanzarlo. Como no podía morir, al menos, quería pasar el resto de su vida en paz. Eso era lo que planeaba hacer hasta que Reynard lo noqueó y lo trajo aquí. Puso su mano en la puerta y salió al pasillo. El pasillo estaba cubierto de colores cálidos que no había visto en mucho tiempo. Una brisa refrescante y fresca golpeó su piel, y el piso transfirió el frío directamente a sus pies descalzos. Todas estas sensaciones agradables hicieron que gotas de lágrimas rodaran por sus mejillas. Finalmente era libre. Se secó las lágrimas con el dorso de su mano y se dijo a sí mismo que dejara de celebrar todavía. Todavía tenía que irse de este lugar. Honestamente no podía entender por qué Reynard estaba tan inflexible en tratar de salvarlo. Pero tenía que convencerlo de que lo dejara irse. Caminando por el pasillo, llegó a un balcón con vista al jardín, bañado por el resplandor dorado del sol. Un camino adoquinado conectaba las diversas áreas del jardín lleno de rosas, tulipanes y otras variedades exóticas de flores con el césped y la hermosa fuente con sus sonidos relajantes de agua fluyendo en el centro. Se detuvo para inclinarse sobre la barandilla y admirarla. Había pasado mucho tiempo desde que había visto algo de amor.
El canto de los pájaros, el zumbido de las abejas, el suave viento que le alborotaba el pelo eran sensaciones que tanto había extrañado. Allí había un hombre mayor, cortando y cuidando los arbustos con un gran par de tijeras de jardinería. Probablemente era el jardinero. Subaru lo observó ir de un arbusto a otro, cortando ramas demasiado grandes. ¿Le gusta el jardín, querido huésped? Una voz desconocida habló de repente a su lado. Se dio la vuelta y vio a una señora mayor con un delantal caminando hacia él. Ella le hizo una reverencia respetuosa y él le devolvió el gesto. Soy Carol Remendis, la doncella principal de la mansión Astrea. Sus ojos verdes se encontraron con los de él y le dio una sonrisa amable. El jardinero que está allí cuidando los arbustos es mi esposo, Grimfausen. ¿Le gustó nuestro jardín, querido huésped? Subaru. Carol lo miró confundida al oírlo y él repitió. Mi nombre es Natsuki Subaru. Puedes llamarme Subaru. Se presentó. Realmente odiaba que lo llamaran querido invitado. Le traía malos recuerdos. Esperaba que sus sentimientos no fueran demasiado visibles en su rostro. Es un placer conocerlo, Subaru-sama, dijo. Caminó hacia las barandillas y se paró a su lado para disfrutar de la tranquilidad del jardín. Ha pasado un tiempo desde que estuve afuera y el jardín es realmente relajante y bonito. Solo, me detuve a mirarlo. Carol sonrió. Entonces se lo diré a mi esposo. Estaría muy feliz de saber que alguien admira su trabajo. Subaru se mordió los labios ante las palabras de Carol. No iba a abordar cómo Subaru, el supuesto arzobispo del orgullo del pecado, estaba deambulando libremente por la mansión sin decírselo a nadie. Carol-san. Reinar, Subaru vaciló. Tenía miedo de preguntar. Respirando profundamente para recomponerse, preguntó. ¿Reinar no te dijo quién soy? Lo hizo, respondió ella. ¿Entonces no me encuentras sospechoso? Preguntó mientras agarraba con más fuerza la barandilla. Dudo que una persona que haya salido solo para disfrutar de la belleza de un jardín pueda ser considerada sospechosa. Ella respondió en un tono ligero y práctico. Podría estar mintiendo y usándolo como una tapadera para investigar la mansión. Si esas eran tus intenciones, puedo ver por qué te atraparon los caballeros. Te aconsejaría que ejercieras la discreción si deseas evadir la captura, dijo bromeando de manera digna, dejándolo estupefacto. Creo que deberíamos regresar a tu habitación. El joven amo y Feld-sama estarían preocupados si no pueden encontrarte. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. Ese sí, murmuró mientras la seguía. Miró alrededor del pasillo con inquietud, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Nadie lo estaba lastimando ni culpándolo. Entonces, no podía entender por qué se sentía tan incómodo en ese lugar. ¿O era esa la razón por la que se sentía incómodo? Y luego, hermano, ¿estás bien? Una voz familiar que se acercaba rápidamente a él lo sacó de sus pensamientos. Volvió la mirada hacia la voz y sus ojos se abrieron. Sentí, era la misma chica rubia con los ojos escarlata y los caninos prominentes que había conocido en su primer día en Lugúnica, corriendo hacia él en el pasillo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la había visto y habría sido más feliz de volver a verla si no fuera por esos ojos nuevamente. Lo miraban con preocupación. Y, sin embargo, lo miraban como si fuera un extraño. Era la razón más importante por la que no quería ser rescatado por Reinhardt. Incluso si ella no tenía malas intenciones, era algo que simplemente no podía evitar sentir. Lo siento. ¿Hicimos algo mal? Reinhardt preguntó abatido a su lado, con culpa evidente en su rostro, al ver el ceño fruncido en el rostro de Subaru. No, estoy bien, Reinhardt. Gracias, Subaru vaciló, maldiciéndose a sí mismo por no poder expresar adecuadamente su gratitud. Se mordió los labios mientras su rostro se contraía en un ceño fruncido. A pesar de haber sido rescatado, no había nada que lo hiciera feliz en ese momento. Hermano mayor, ¿estás realmente bien? Si hay algo mal, por favor dínoslo. Subaru tragó saliva mientras se preparaba para preguntar lo que tenía en mente. Estoy bien, así que, se sentía nervioso. Solo quería un poco de paz. Lo entenderían, ¿verdad? Gracias por la ayuda, pero, ahora estoy bien. Con un largo suspiro, ¿puedo irme, por favor? Pidió con la cabeza agacha. Se habría ido por su cuenta, pero no quería que Reinhardt lo persiguiera. En el momento en que escucharon su pregunta, los demás se miraron preocupados. Los miró suplicante y Feld comenzó a darle empujoncitos a Reinhardt, tratando de obligarlo a hablar, pero ninguno dijo nada. Con un suspiro, Subaru-sama, si no le molesta, ¿podríamos pasar a la habitación antes de tener esta conversación? Carol vino a rescatarlos.
Subaru asintió con la cabeza y, mientras se dirigían al interior, observó a Felt y Reynard, a quienes se les había dado el tiempo justo para discutir. Una vez que se sentó en la cama, miró a Felt y Reynard parados frente a él en tono de disculpa cruzándose de brazos, dijo: «Hermano, me sorprende que no hayas intentado escapar si querías irte. Quiero decir que yo lo habría hecho. Quiero hacerlo». Su rostro todavía estaba frente a Felt, sus ojos se dirigieron a Reynard mientras hablaba. «No quiero un objetivo con la forma de Reynard de mi espalda si lo hago». Al escuchar su respuesta, Felt comenzó a reír, mientras Reynard fruncía el ceño. «No te equivocas, hermano mayor. ¿Entonces? ¿Puedo irme?», preguntó Subaru una vez más, llevándolos al tema en cuestión una vez más. «Lo siento, Subaru. Pero no creo que debas hacerlo». Reynard se disculpó sinceramente. «Por favor, reconsidera tu decisión. Reynard, gracias por todo, pero has hecho más que suficiente. Todo lo que realmente quería de ti era que dejaras la puerta abierta para poder salir. Subaru, por favor, intenta entender. Actualmente eres uno de los hombres más buscados en Lugúnica y estás herido. No podemos dejar que te vayas de inmediato, al menos no hasta que sea seguro para ti. Realmente no tienes que preocuparte por mí. No moriré. Puedo cuidar de mí mismo», protestó Subaru, pero esta vez fue Felt quien lo detuvo, acercándose a él y dándole palmaditas en la cabeza, haciendo que sus ojos se abrieran de sorpresa. «Lo entiendo. Después de todo lo que ha pasado, probablemente quieras empezar de cero. Lo entiendo». Se cruzó de brazos y Felt asintió, pero él se mordió los labios e hizo una mueca. «No, no lo entiendes». Frunció el ceño, mientras lo miraban con preocupación. «No tienes idea de cómo se siente tener todas tus conexiones con las personas que amas destrozadas». Los ojos de Subaru comenzaron a lagrimear y comenzó a sollozar. «Trabajé muy duro, hice lo mejor que pude, solo para no tener que pasar por esto otra vez, quiero estar agradecido pero no puedo. Odio este sentimiento. Lo desprecio. Si pudiera saltar de un acantilado para arreglar todo esto, lo haría, pero no cambiaría nada porque no me creerán. Emilia, Beatrice, Otto, ninguno de ellos me creyó». Su nariz estaba goteando. Sus lágrimas no paraban. Su llanto era más difícil de escuchar con cada momento que pasaba. Pero una vez que había comenzado, ya no podía controlar sus emociones. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había gritado así, desahogando sus sentimientos? No podía recordarlo, pero ya no podía dejar de divagar. Esos recuerdos que guardaba tan preciados, se han ido para siempre y aunque regresen, nunca volverá a ser lo mismo. La chica que quería salvar, ni siquiera puedo confiar en ella aunque no haya hecho nada malo. Incluso ahora, me has ayudado, pero no puedo sentirme feliz por ello porque no me conoces. Si así es como me voy a sentir por el resto de mi vida, prefiero mantenerme alejado. Subaru, dijo Reynard con culpa, mientras Subaru sollozaba frente a él. Con una expresión muy solemne, Carol tenía la cabeza agachada. «Y para romper esa atmósfera sombría, hermano mayor, ¿eres un idiota?», preguntó Felt. «¿Qué?», Subaru y los demás la miraron sorprendidos. «¿Y qué si no te conocemos ahora? Te conoceremos a partir de ahora. Para ti es fácil decirlo, pero, sí, para mí es fácil decirlo. Toda esa gula, esa comida y el nombre son cosas complicadas para mí y no quiero pensar en ello. Lo que sí sé es que eres un amigo y estás en problemas. Me condenarán si te dejo ir así como así». Con las manos en las caderas, Felt proclamó con firmeza. «¿Ni siquiera me conoces? ¿Cómo puedes estar seguro de que te estoy diciendo la verdad?», preguntó Subaru consternado. No podía entenderlo. Esto era ridículo. No lo conocían, entonces, ¿por qué confiaban lo suficiente en él como para traerlo a su casa? Incluso el campamento Emilia no confiaba en él al principio y tuvo que trabajar muy duro para ganarse su confianza. «Llámalo mi intuición, pero no creo que seas un mal tipo, hermano», respondió Felt. «Por favor, ríndete, Subaru-sama. La intuición de Felt-sama cuando se trata de evaluar a las personas es incomparable». Carol habló por primera vez desde que habían entrado en la habitación. «Eso es verdad, Subaru. Sé que no mientes. Sé que eres un amigo. Y sé que quieres ser salvado. Así que por favor reconsidera tu decisión y déjanos ayudarte», suplicó Reynard. Los labios de Subaru temblaron. Apretó los puños con fuerza tratando de calmarse. «Te arrepentirás», dijo. «Tenerme aquí. No sabes nada sobre mí ni nada sobre lo que puedo hacer», advirtió Subaru, haciendo todo lo posible por contener más lágrimas, pero a Felt no le molestó. «Lo dudo.
Puedo garantizar que no hay nada de lo que me arrepienta más que de participar en esta estúpida selección. Respondió con una sonrisa de dientes grandes, dejando a Subaru sin palabras, mientras Carol y Reinhardt sonreían. Entonces, ¿qué dices, hermano? Ella preguntó, dándole su mano. Subaru miró de un lado a otro entre su mano y su rostro. A pesar del hecho de que ella no lo recordaba, la forma demasiado familiar en que lo trataba le trajo el momento de alivio que había deseado durante tanto tiempo. Suspiró. Levantando su mano de mala gana, estrechó la de Felt. Soy Natsuki Subaru, gracias por acogerme. Estaré bajo tu cuidado. No te preocupes, hermano. De ningún modo, sigue así y verás lo increíbles que somos. No querrás irte nunca más. El dolor recorrió su cuerpo, despertándola de su sueño. Después de girar y dar vueltas en sus sueños sin sueños, se despertó en una habitación vacía una vez más. Trató de sentarse, pero el dolor le ordenó hacer lo contrario. Y así se quedó en la cama, incapaz de dormir, incapaz de sentarse, incapaz de hacer nada. No era de extrañar que a pesar del hecho de que odiaba la pereza, durante los últimos 2 meses, había llegado a valorar la idea de dormir. Odiaba cada momento que pasaba despierta porque le recordaba su incompetencia, su ignorancia y su soledad. Ella era una mujer adulta, y todos a su alrededor tenían grandes expectativas de ella. Pero en su mente, solo había nacido hace un año. Hizo todo lo posible para cumplir con todos sus deberes lo mejor que pudo, ya que las expectativas pesaban sobre ella. Pero al final, nunca pudo alcanzar la gloria de su antiguo yo al máximo. Lo que todos veían que era y lo que ella misma vio fue una división que solo exacerbó su soledad. Afortunadamente, sin embargo, su caballero siempre estuvo allí para ella, apoyándola en cada paso del camino. Incluso si ella no lo recordaba, él se aseguró de no tratarla de manera diferente. Eso no significaba que ella nunca viera el dolor en sus ojos. Pero él era paciente, la apoyaba y, si ella cometía un error, él seguía animándola, asegurándole que al final, definitivamente tendría éxito. Entonces, todo lo que quería era que él estuviera a su lado mientras luchaba contra lo que fuera que la había afligido y la ayudara en sus luchas para superar su situación. Con los dos juntos, seguramente podrían encontrar una solución. Pero durante los últimos días, solo lo vio muy pocas veces al día, siempre viniendo a su habitación, sonriendo y burlándose de ella y jurando salvarla y luego poniéndola a dormir. Escuchó de las sirvientas como siempre regresaba con un uniforme ensangrentado todos los días. Sin embargo, cuando él venía a saludarla, su uniforme siempre era de un blanco brillante. Y cada vez que lo hacía, le dolía más y más. Los interrogatorios con el arzobispo del orgullo del pecado, si es que era un arzobispo del pecado, no habían dado ningún resultado. Por lo tanto, era obvio que debía dejar de ensuciarse las manos y acudir a ella. Pedirle ayuda. Con su protección divina, ella podría ayudar. Podría ser capaz de hacer avanzar el interrogatorio sin necesidad de los actos sin sentido en los que estaba participando su caballero. No deseaba que él viviera de una manera que trajera vergüenza a su alma. Pero él la rechazó cada vez. Dijo que no la quería cerca de esa cosa repugnante. Pero, francamente hablando, ¿qué había hecho esa persona hasta ahora? Incluso si hubiera hecho algo, no había necesidad de que su caballero se involucrara en eso. Los demás también podían hacerlo. Y ella misma podría ser capaz de hacer algo también. El hecho de que estuviera postrada en cama no significa que fuera débil. Su debilidad estaba en su cuerpo, no en su alma. Por lo tanto, su caballero debería dejar de tratarla como tal. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, la puerta de su habitación se abrió y entró su segundo sirviente que se había ido a un peligroso viaje, también para salvarla. Crush-sama. Ha pasado un tiempo, pero he regresado. Wilhelm hizo una reverencia, el dolor llenó sus ojos azules. Wilhelm, ya veo que has vuelto. ¿Cómo estuvo tu viaje? Ella sonrió suavemente. Se dio la vuelta y bajó los brazos tratando de levantarse, pero no pudo sentarse correctamente ni siquiera para saludarlo. Por favor, no lo hagas, Crush-sama. No soy más que una simple sirvienta, no necesitas esforzarte tanto por mí misma. Pero, aún podremos conversar contigo acostados. Se tragó su frustración mientras seguía su consejo y dejó que sus manos se relajaran, esperando a que continuara. Lamento informarte, pero no pudimos llegar a la torre. Él miró al suelo avergonzado, incapaz de mirarla a los ojos. No mires hacia abajo. No fue una tarea fácil desde el principio. Si te has esforzado al máximo, no tienes de qué avergonzarte. Ella lo tranquilizó.
Pero mientras él levantaba la cabeza para mirarla, sus palabras no parecieron haber tenido mucho efecto. «Crush-sama, ¿cómo has estado?», preguntó, sus manos rozando la empuñadura de su espada, como si esperara poder quitar el dolor de alguna manera. «Estoy bien, Wilhelm». Ella sonrió levemente ante sus gestos, agradecida por su preocupación, pero él no tenía por qué estarlo. «Simplemente me siento inquieto por no tener nada que hacer todo el día. Tal vez debería al menos comenzar a hacer el papeleo nuevamente. Creo que tu médico debería ser el juez de eso». La frente de Crush se arrugó al escuchar las palabras de Wilhelm. Incluso sin preguntarle, estaba segura de que Ferris se negaría. Ella estaba feliz de que él se preocupara tanto por ella, pero a veces, deseaba que la dejara tomar sus propias decisiones. «Por cierto, ¿dónde está Ferris? No lo he visto desde esta mañana. Ha ido a ver cómo estaba Pride. Informó que regresará pronto». Crush frunció el ceño, lo que hizo que Wilhelm levantara las cejas mientras la miraba inquisitivamente. «Wilhelm, ¿está bien si te hago una pregunta?» «¿Qué pasa, Crush-sama? ¿De verdad crees que la persona capturada es el arzobispo del pecado de Pride?» El ceño de Wilhelm se frunció al escuchar su pregunta. «Todavía no lo he visto, pero si el interrogatorio no ha dado ningún resultado incluso después de 2 meses, me hace dudar», Crush continuó, pero se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras correctas. Wilhelm se quedó quieto por un rato, su expresión era ilegible, y sin embargo, todavía parecía molesto por su pregunta mientras su mano en la empuñadura de su espada vacilaba ligeramente. Odiaba cuestionar sus afirmaciones de esta manera, pero era necesario. Si tenían la más mínima duda, era mejor cesar sus esfuerzos en ese momento. Soltó un profundo suspiro y la miró directamente a los ojos. Sin la menor vacilación, respondió: «No me importa si eso no Pride». En el momento en que pronunció esas palabras, los ojos de Crush se abrieron de par en par. Se sentía ansiosa, pero Wilhelm continuó: «Sin embargo, si existe la más mínima posibilidad de salvarte, estoy dispuesto a correr ese riesgo. Creo que Ferris siente lo mismo». Sus ojos se llenaron de lástima, seguido de una sonrisa forzada. Ella sabía que estaba tratando de traer paz a su corazón, pero solo la hizo hacer una mueca. Además, cerró los ojos y se quedó callado, mientras luchaba por poner sus pensamientos en palabras. Después de pensarlo mucho, abrió los ojos y respondió: «Esos son los ojos de alguien que ha cruzado el límite de la muerte una vez, no, varias veces, y regresó. No conozco a ningún ser así. Seguramente, un ser así no puede ser nada más que un problema». Crush lo miró confundida. No tenía ningún sentido para ella. Pero antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, «No puedo creerlo». Ferris, enfurecido, abrió de golpe la puerta de su habitación, sobresaltándola. Y lo primero que notó fue la suciedad en su uniforme. No era de un blanco brillante, pero tampoco había rastros de sangre. Por primera vez en lo que parecía mucho tiempo, se sintió genuinamente feliz. Se sintió en paz. «¿Qué pasó, Ferris?», preguntó Wilhelm, alzando las cejas. «Le quitamos la vista de encima por una noche y se escapa», respondió, golpeando su puño contra la pared con frustración. «Ferris, cálmate. ¿Qué pasó? Explícamelo claramente», preguntó Crush. El orgullo se escapó. Crush jadeó ante la información mientras el rostro de Wilhelm se arrugaba en una mueca. Ferris parecía claramente molesto por este desarrollo. Crush quería decir algo para consolarlo, pero no salió nada de su boca. Se preguntó, ¿era una mala persona por sentirse aliviada por un momento de que una persona que podría ser un arzobispo del pecado hubiera escapado? Pero las dudas volvieron a aparecer en su mente si esa persona era siquiera un arzobispo del pecado. Con toda honestidad, ¿era siquiera posible torturar a un arzobispo del pecado durante 2 meses? ¿No tenían habilidades que destrozaban la realidad hasta el punto de que incluso el santo de la espada Reinhard van Astrea tuvo problemas con ellos? Los guardias eran todos inútiles. Se suponía que debían estar vigilándolo, en cambio estaban todos dormidos. La puerta estaba abierta y hay un rastro de sangre que conduce al bosque. No pudo haber ido demasiado lejos con esas heridas. «Viejo Will, necesitamos tu ayuda para buscarlo». El anciano tenía una expresión neutral en su rostro. Hizo un simple gesto con la cabeza y salió de la habitación sin mirar atrás. «No, espera», gritó, su voz más débil de lo que esperaba. No quería que se fueran. Y no quería que la dejaran afuera. Todo lo que quería era que se sentaran y hablaran con ella. Ella podría ser de más ayuda que su búsqueda inútil. Ese cultista definitivamente sabe algo. «Crush-sama, no te preocupes.
Ferry-chan y los demás definitivamente lo atraparán y te salvarán. Ferris declaró, con una feroz determinación en sus ojos mientras se daba la vuelta para irse y cerraba la puerta detrás de él. No, su voz temblaba de tristeza. Ferris, por favor, no te vayas. Reescrito el 3 de octubre de 2022. Muchas gracias a Antic Master, Stouterman y Reactionist por la lectura beta de este capítulo.